bendiga grandemente. En el nombre de Cristo Jesús, toda la bendición para el pueblo de Dios, la iglesia de Cristo Jesús, Amén, nuestro Señor. Señor. Gracias. En esta mañana Gracias, estamos Señor, para por- estudiar sí, Señor. la palabra del Señor, Sí, para aprender y conocer más. Así que vamos a orar al Señor, vamos a encomendarnos a Dios. Yo le invito para que usted ore conmigo, Sí, Padre, querido en el nombre hermano, de hermana, Cristo Jesús. que usted está en línea en el nombre de Cristo Jesús. Oremos al Gracias, Señor. Señor. Padre Gracias, bendito, Dios de Señor. la gloria, a ti te encomendamos, Señor. Este tiempo que tú nos das, Señor, como un obsequio nos das, como un regalo nos das este tiempo, para que podamos escudriñar tu palabra, para que podamos aprender. Gracias por esta palabra escrita, gracias, Señor, por tu Biblia, Señor. La palabra de Dios que nos Amén, instruye, Señor. Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Muchas Jesús te pido gracias. por cada hermano, por cada persona que va a Gracias. ver este video, Sí, sea bendecido escuchar, con tu palabra. bendito En el Jesús, nombre de Cristo nuestro que Dios. me evite, Padre Amén bendito, y amén. en nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Amén, Dios, Señor. hermanos. Vamos a continuar con el estudio. Estamos viendo el capítulo 12 de Apocalipsis. Hemos estado viendo la aparición en el cielo de una señal, una mujer vestida de sol, como con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Ya hemos visto de que esto es una figura, es una representación de lo que es, ¿no? Hemos visto claramente de que esa mujer vestida de sol es Israel, Israel, no es ninguna otra mujer, ¿no? Según las doctrinas y corrientes le ponen cualquier cosa, pero lo que la palabra de Dios nos enseña es que esa mujer vestida de sol es Israel, ¿no? Y que dice que está vestida de sol con la luna debajo de sus pies y sobre él una cabeza de corona de 2 estrellas. También el sol y las estrellas y la luna son parte de la gloria de Dios. Entonces eso hemos estado viendo, ¿no? Una mujer vestida de sol con la luna debajo de sus pies, la mujer vestida de sol, representa la totalidad de Israel, porque la corona con las 2 estrellas son las 12 tribus de Israel. Ayer le compartí un pasaje en Romanos, le decía Romanos, y equivocadamente estaba el capítulo, dice 2, ¿verdad? Sí, dice 2, pero es capítulo 11. Me gustaría que hagamos lectura de este pasaje de Romanos, capítulo 11. 11, los versículos 25 y 26. Lo que nos dice es esto. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. ¿Qué ha acontecido? ¿Qué cosa ha pasado a Israel? Endurecimiento en parte, se ha endurecido su corazón, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sión el libertador, que apartará de Jacob la impiedad. Es un pasaje que nos habla con toda claridad, nos dice, esto es lo que va a acontecer. Israel se ha endurecido, ¿no? Pero no por eso tenemos que ser arrogantes ni soberbios nosotros, ¿no? Sino que tenemos que ser siempre humildes, nosotros los cristianos gentiles, los que no somos judíos, los que no somos israelitas. Muchas veces podemos pensar, decir, Israel le falló. No somos mejores, ¿no? Nosotros también tenemos algunas dificultades. Entonces le aclaro el pasaje. Es capítulo 11, versículo 25 y 26. Gracias, papá. Es bueno siempre comparar la palabra de Dios para no equivocarnos. Por eso es que leemos a veces algunos contextos. Y hemos visto de que, hablando del sol y de la luna, José, ¿no? En el capítulo 37, que hemos visto, ¿verdad? 37, 9 y 10 dice que José tuvo un sueño. ¿Quién era José? Era uno de los 12 hijos de Jacob, ¿no? Él había tenido un sueño y les había contado a sus hermanos diciendo,
He aquí que he soñado otro sueño. He aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí, ¿no? Entonces aquí él dice de 11 estrellas, pero está en Apocalipsis estamos leyendo de 2 estrellas. Los hijos de Jacob son 2 estrellas. Es la representación de las 12 tribus. Y lo contó a su padre y sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿qué sueño es este, hijo, que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y eso ocurrió, ¿verdad? Cuando José estuvo en Egipto, él fue una autoridad después de Faraón, y había hambre en la tierra, entonces tuvieron que recurrir a él. Y cuando llegaron se postraron. Qué increíble, hermano, se cumplió la palabra, ¿no? Se postraron delante de José y le dijeron: Señor, nosotros somos tus siervos, somos humildes. Miren, se cumplió la palabra, que el sueño que había tenido José. Entonces, yo creo que esto nos muestra de que así es. La gloria del Señor está, el sol, la luna y las estrellas son la gloria de Dios, la gloria de Israel. Ese sueño se convirtió en realidad. La gran señal de Apocalipsis 12:1, la mujer vestida de sol, también nos habla, exclusivamente nos está diciendo: esto es lo que va a acontecer. Entonces, así ha dicho, dice la palabra del Señor, así ha dicho Jehová, que da sol para la luz del día, las leyes de la luna y de las estrellas para luz y de la noche, que parte el mar y brama sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si faltaren estas leyes delante de mí, dice el Señor, también la descendencia de Israel faltará, para no ser nación. Entonces, es siempre una llamada de atención al pueblo de Israel. También hemos visto de que Josué clamó cuando estuvo peleando con los amorreos. Él dio una orden en el nombre del Señor, para que el sol se detenga en Gabaón y la luna en el valle de Ajalón. Y el sol se detuvo y la luna se paró hasta que la gente hubo vengado de sus enemigos, dice en Josué capítulo 10, los versículos 12 y 13. Claramente la palabra nos aclara todo esto. Bueno, le estoy recordando lo que hemos compartido. Entonces es importante, ¿no? Por eso el Señor nos dice: la salvación viene de los judíos. Este hecho de que se nos muestra una señal nos está hablando una perspectiva de toda la eternidad, y también con un carácter retrospectivo que pasó ya, porque nuestro Señor hizo todas esas obras maravillosas. Amén. Bueno, Israel tuvo que pasar muchos momentos difíciles. Apareció en el cielo esta gran señal, esta mujer. También apareció otra señal en el cielo. Aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y dice: y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Este acontecimiento pasó cuando Satanás se reveló allá en el cielo, siendo un ángel ser cobertura, porque era el protector sobre la tierra. Se había rebelado contra Dios y dijo: yo voy a poner mi trono también al lado de Dios. Quiso ser como Dios, ¿no? Y Dios lo arrojó sobre la tierra. Eso es importante entender. Lo arrojó sobre la tierra. Hoy en día, en este momento, Satanás, el diablo, se encuentra sobre la tierra. Y no solamente Satanás, y también la tercera parte de los ángeles, que también se convirtieron en demonios, en espíritus, demonios. Porque él dice que arrastró, dice, la tercera parte de las estrellas del cielo. Se está hablando de los ángeles. Y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese.
y ella dio a luz un hijo varón, que regirá con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. Aquí hay un significado muy especial. En primer lugar, habla de que hay un hijo aquí en la tierra, que es los 144,000 escogidos de Dios. Estos también estarán con el Señor, y estarán, dice, regirán con vara de hierro a todas las naciones. Pero principalmente habla de nuestro Señor Jesucristo, que fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Dónde se encuentra nuestro Señor en este momento? Allá en el trono de Dios. Y estando encinta, dice esta mujer, clamaba con dolores de parto en la angustia de su alumbramiento. Esto describe el hecho de Israel hasta el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Sufrió dolores extraordinarios. Clamó como si sufriera la angustia de un alumbramiento. Sí, el Señor tuvo que clamar por la nación de Israel, porque la nación de Israel se había rebelado. La nación de Israel había desobedecido a Dios. Y Dios tuvo que poner sus ojos en nosotros, los gentiles, precisamente porque el pueblo de Israel tenía un corazón duro, podemos decir, un corazón cegado por la desobediencia, ¿no? Entonces, pero Israel dice, pasó momentos difíciles. Israel sufrió hasta el nacimiento de Jesucristo, ¿no? Hay dos razones del sufrimiento, habíamos dicho. El pecado. Tenemos que ver claramente que el pecado es algo que alejó. El pueblo de Israel rechazó al Señor. Ese fue el pecado más grande. Cuando ya las palabras proféticas estaban claras en la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, para Israel, la Torá, se mencionaba las profecías, la venida del Mesías, pero ellos no creyeron. Ellos dijeron, no es el Mesías, no es Dios. Entonces ellos, por haber rechazado, ese fue el pecado más grande. Porque hoy en día, a todos los que nos rechazamos, como nosotros los cristianos que nos hemos convertido a Cristo, ahora pues dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Perdonen, hermanos. En Romanos capítulo 8:1 vemos eso, ¿no? Donde dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Amén. Entonces podemos ver, esto causó mucho dolor en Israel, ¿no? Porque el rechazo que tuvieron, ¿no? Dice en Isaías, hay un pasaje que menciona esto, ¿no? Pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades, dice Dios. Pero entonces nació Jesucristo, el Mesías, el gran Hijo de Israel, quien al mismo tiempo era y sigue siendo el Hijo de Dios y el Dios mismo. Amén. Amén. Gracias. Ahora nosotros también debemos estar conscientes, porque en nuestra vida normal, antes de conocer a Cristo Jesús, también hemos causado mucho dolor al Señor, porque Dios nos ha creado con un propósito para honrarle, para bendecirle a Dios. Sin embargo, hoy todavía mucha gente ignora eso, no quiere honrar a Dios, se burla de Dios, ¿no? Sí. Entonces esos dolores siguen sufriendo. ¿Cuántos dolores de parto sufre el Espíritu Santo hasta que Jesucristo pueda manifestarse a través de nosotros? Nosotros, quienes pertenecemos a la Iglesia de Jesucristo, nosotros somos pecadores salvos por la gracia de Dios. Nosotros también éramos pecadores, pero ahora somos salvos por la gracia, por la misericordia de Dios. Entonces, el apóstol Pablo decía en un pasaje en la palabra del Señor, donde decía, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir, dice en Gálatas, capítulo 4, versículo 19.
hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. El apóstol Pablo decía, yo también sufro por ustedes. Yo también sufro para que ustedes realmente sean del Señor, para que ustedes sean personas cristianas. Entonces, esa es una de las razones por la que Israel sufrió mucho. Y todavía por lo que va a sufrir. Una segunda razón son los dolores que la mujer nos describe. El dragón escarlata, ¿no? El dragón que va a venir, que es el diablo, ¿no? El diablo estará en la tierra en ese tiempo, porque hoy en día está sobre la tierra, pero será lanzado a la tierra. Dice este pasaje, dice lo siguiente, los versículos 3 y 4 de Apocalipsis. A ver, veamos. Estamos en el capítulo 12 de Apocalipsis, viendo este pasaje. Gloria a Dios, ¿verdad, hermanos? La gloria y la honra sea para nuestro Señor. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas, 10 cuernos, y sus cabezas 7 diademas. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz, a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este es un aspecto que tenemos que considerar. El diablo quiso matarlo al bebé que había nacido. El diablo quiso destruir porque sabía que se trataba, según el diablo, se trataba del Hijo de Dios. Pero no sabía, lo que no sabía era que era Dios mismo. Ese es el terrible drama del diablo, ¿no? Entonces el dragón aquí dice, tiene 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas. El dragón no es el anticristo en esto, sino es el diablo mismo. El diablo que tiene semejanza, pero sin embargo el dragón tiene una diferencia. Una diferencia lleva, dice, el dragón escarlata, dice. Lleva los distintivos de su poder terrenos en sus cabezas. Por favor, gracias. Así que, hermanos, se queda bien claro, ¿verdad? El dragón es Satanás, que es diferente a lo que el anticristo es. El dragón tiene toda la autoridad. El diablo tiene la autoridad. Entonces, el Señor, quizás podemos decir de que está pendiente de todo lo que hace el diablo. Está pendiente de todo lo que Satanás hará y lo que está haciendo hoy en día, en este momento. La serpiente maligna que quiere destruir y devorar la simiente de la mujer. Miles de años nos hablan de este resumen. La profecía se cumplió y nosotros vemos cómo cuando nació nuestro Señor Jesucristo, cuando vino a este mundo para restaurarnos, para salvarnos, llegó como un niño. Guardó, dice, de Herodes, porque Herodes era una persona utilizada por el enemigo. Quiso matar al niño cuando nació. Por eso es que cuando vinieron los sabios, aquellos sabios que llegaron, ¿no? Sabios que venían y decían, a ver, queremos ver dónde nació el rey, el Señor. Y Herodes tuvo cierto miedo porque decía, hay otro rey, hay que matar a ese niño, hay que matar. E hizo matar, dice. Herodes hizo matar a todos aquellos niños que estaban entre el 1 año y 2 años. Hizo matar. Así también hoy en día, miren, el diablo no quiere que los niños espirituales crezcan. Sí.
que las personas que se han convertido, miren hermanos, yo quiero animarles, quiero decirles en este momento, jóvenes, señoritas, hermanitas, que recién han conocido al Señor, no, sean fuertes, porque el enemigo quiere desanimarnos, Mm. quiere que uno se sienta mal y que diga, no, mejor ya no, porque quiere matar. ¿Qué es esa muerte? Es la muerte espiritual, es decir, desanimarnos, hacernos pensar de que no está bien que estemos así. El dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo. Hoy en día el diablo quiere devorar, el diablo quiere destruir, ¿no? Y ella dio, dice, a luz un hijo varón. Esos varones son los 144,000 sellados de Israel, también nuestro Señor Jesucristo. Y también en eso estamos nosotros los gentiles, los cristianos, los hijos de Dios que nos hemos convertido, hemos recibido al Señor. Y el enemigo quiere desanimar. Una vez más le digo eso. Entonces es importante, ¿no? Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono. ¿Dónde está nuestro Señor? Está en el trono de Dios. Al mismo tiempo, la ascensión del Hijo de Dios, vemos también un hecho que se va a cumplir, el arrebatamiento. Nosotros los cristianos, al igual que el Señor está a la diestra del trono de Dios, también un día la iglesia de Dios estará en el trono de Dios, estará en las bodas del Cordero. Amén. Entonces, aquí en la tierra nosotros estamos viendo, estamos escudriñando de que habrá un gran periodo de tribulación, un tiempo donde las persecuciones serán terribles, llevadas a cabo por el anticristo. El anticristo estará queriendo destruir, queriendo sellar a la gente en la gran tribulación. ¿Qué va a sellarles? El número del anticristo, el número de la bestia, el 666. Entonces la palabra nos dice que la mujer huyó, dice, al desierto, donde tiene lugar preparado por Dios para que allí le sustenten por 1260 días. Hemos dicho que la mujer es Israel. La mujer va a ser perseguida. Israel va a ser perseguido por el anticristo. ¿Cuántos años? 3 años y medio. La persecución va a ser terrible. Miren, lo que tiene que quedar claro es algo bien específico en nosotros. Cuando la Biblia habla de 144,000 sellados, no quiere decir que es todo Israel, porque Israel es mucho más grande. Estos 144,000 son aquellos que no doblaron sus rodillas al enemigo. En cambio, Israel todavía, la nación de Israel, que es bastante grande, que está en distintos lugares en este momento, en distintas naciones están quizás habitando, radicando allá, ellos también serán perseguidos por ser judíos, ser del pueblo de Israel, por ser una nación, un pueblo escogido por Dios. El anticristo querrá matarlos y los va a perseguir. Entonces va a huir, dice, al desierto donde tiene lugar preparado para que los sustenten por 1260 días. Y el dragón va a luchar con el resto de la descendencia, dice en el versículo 17, miren. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Hoy en día, todo judío es estudioso de la palabra. Amén, gracias. Se dice de que en las sinagogas hay lugares especiales donde la gente está estudiando el Antiguo Testamento, están debatiendo, están analizando, están discutiendo, conocen los mandamientos de Dios. Muchos de los 144,000 que no estarán sellados, están leyendo, están aprendiendo. Por eso dice, ¿no? Los que todavía guardan los mandamientos de Dios. Entonces, esto queda claro, ¿verdad? Queda bien claro de que esa es la persecución que va a producir el anticristo con la descendencia. Él perseguirá, dice, ¿no? Con los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo.
Ahora en este momento no comprenden todavía, no comprenden a nuestro Señor Jesucristo, pero van a tener que entender y decir, realmente es cierto, Él era el Mesías que vino, y nosotros no lo hemos recibido. Todos ellos son mencionados. No, ahora probablemente también entre los que van a seguir perseguidos van a ser también parte de los 144,000, pero que Dios se los va a llevar y se los va a arrebatar para que estén en el trono de Dios. Y su hijo fue arrebatado para Dios y para su trono, y la mujer huyó al desierto. ¿No? Podemos decir que son aproximadamente más de 2000 años que esta frase ya fue dicha, ¿no? Entonces, hay una gran tribulación, por un lado, una gran tribulación aquí en la tierra. Vemos cómo ve la luz celestial en medio de terribles luchas. Juan está viendo esa terrible lucha. Por eso, queridos hermanos, yo creo que es importante que nosotros busquemos más a Dios. Busquemos más a Dios, porque yo creo que usted ni yo queremos quedarnos, ¿no? Solamente queremos que Dios nos lleve, porque estamos para estar siempre al lado del Señor. Entonces es importante, ¿no? Un niño nos es nacido, hijo nos es dado, dice en Isaías. Habla de nuestro Señor Jesucristo. Y también habla de los nacidos en el Espíritu. Porque todo aquel que se acerca a Dios tiene que nacer 2 veces. Y ese nacimiento es como un nacimiento normal. Primero se es niño y luego se va creciendo, se va madurando, se va conociendo la voluntad de Dios en todos los aspectos. Por eso es importante. Amén. Miren, hay algo que quiero mencionarle, ¿no? Usted sabe que el diablo ya atacó a la mujer en el paraíso, en el huerto del Edén. Atacó a la mujer, la sedujo para alejarla de Dios. Y logró hacerlo como consecuencia. El Señor se dirigió a la serpiente. ¿Y qué le dijo a la serpiente? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú la herirás en el calcañar. Eso dice en Génesis 3:15. Entonces vemos estos, en realidad en el paraíso Satanás pensaba que ganaba, pensaba que ganó ya fue sometida a la mujer, pero ya en el libro de Apocalipsis vemos de que este triunfo de Satanás no es eterno. El Señor va a tomar a la mujer que es Israel, que es figura, en este caso de Eva, ¿no? Ujú. Entonces, y dice que fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. Había dado autoridad, el diablo había dado autoridad a la bestia, y la bestia perseguía a la iglesia, perseguía, a los cristianos, a los que tenían los mandamientos de Dios, al pueblo de Israel. Entonces es importante que conozcamos eso. Satanás ocupa el trono de la oposición a Jesús. Entonces, el color del dragón escarlata es el furor y el rencor que tiene hoy en día. Ese color, hermanos, es tremendo, ¿no? Lo que decía un hermano, nos compartía, decía, hermanos, hay colores del diablo que están aquí en la tierra. Y entre esos es el comunismo. Es tantas cosas que hoy en día el hombre se opone directamente a Dios. Con gran ira, dice la palabra del Señor. Con gran ira el enemigo. Hablan de un tremendo
rencor hacia los hijos de Dios. Un tremendo rencor al que cree en Dios. Ay, sí. El diablo está enojado, está molesto. Mientras la mujer yacía con dolores de parto, en medio del juicio, de la dispersión, el dragón se colocó en posición delante de ella. Sabía que Jesucristo iba a nacer en la plenitud del tiempo. En los periodos de cuando la dispersión, un hombre llamado Antíoco Epífanes, un hombre déspota, un hombre que estaba gobernando en ese tiempo, puso, dice, una señal en el templo de Dios. Puso un templo de Zeus, una imagen de Zeus en el templo, y torturó a los israelitas. Asesinó a muchos de ellos, ¿no? El exilio de Asiria, de Babel, de Babilonia. Cuando iban a nacer nuestro Señor Jesucristo, era difícil que José y María llegasen a Belén, donde estaba preparado para el nacimiento. Allá no encontraron nada. Así es. No había lugar en ningún mesón. Dios permitió todo esto para mostrarlos. Después Dios se le pidió o le dijo a José que se fueran a Egipto hasta que muriese aquel perseguidor, aquel hombre que era utilizado por el diablo Herodes. Cuando murió él, tuvieron que volver a la tierra, ¿no? a la tierra de Israel, a Jerusalén, tuvieron que volver a Getsemaní. Miren, realmente el diablo es terrible, hermanos. ¿Usted recuerda cuando nuestro Señor Jesucristo fue al Getsemaní? Allí el diablo quiso matarlo, Señor. El diablo, hermanos, es terrible. Oh, Señor. Dice que allí en nuestro Señor Jesucristo, en el Getsemaní, ¿no? Dice que su agonía era tan grande que el sudor era como gotas de sangre. Alguno dice que seguramente hubo un temor en el Señor. Y el Señor decía, Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En el Getsemaní, hermanos, sufrió, gritó, clamó porque el diablo trató de matarle en aquel huerto. Aparentemente, quizá no lo impedía Dios, sino estaba nuestro Señor ahí. Puso a prueba a su hijo. Y en medio de su aflicción Jesús dijo que estaban durmiendo a sus discípulos. Así no habéis podido velar conmigo una hora. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Decía el Señor, hermanos. El diablo quiso matarlo a nuestro Señor, pero no lo mató. En la cruz del Calvario, en el Gólgota, hermanos, también, él se regocijaba al diablo y decía, qué hermoso, aquí yo ya vencí. En la gran tribulación el enemigo tratará de destruir a todos los recién nacidos de Israel. A todos la salvación viene de Dios, la salvación viene del pueblo judío. Entonces, hermanos, cuando nuestro Señor Jesucristo venció, hermanos, en la cruz del Calvario, nosotros estuvimos en el cuerpo de nuestro Señor. Estuvimos en sus lomos y Él nos llevó espiritualmente allá. Por eso que la iglesia tiene que estar preparada para irse con el Señor. Amén. Amén, Señor. Sí, muy bien, hermanos, vamos a quedar aquí. Gracias, Padre. Gracias. Y vamos a continuar ya viendo cómo Israel es guardado durante la gran tribulación. Ya vamos a ver las acciones del diablo ya. El diablo haciendo una persecución terrible al pueblo de Israel. Vamos a quedar aquí, por favor, oremos al Señor.
Démosle gracias a Dios. Señor, gracias por tu bendición. Gracias porque hemos compartido tu palabra. Amén, Señor. Hemos visto, Gracias, Señor, Padre estos mío. pasajes. Hemos Gracias, hablado, Jesús Señor, lindo, que el Señor. diablo en ese tiempo quiere perseguir a los que Jesús nacen de nuevo, Señor. Señor. Padre, el diablo no va a vencer porque tú, Señor, has vencido. Tú lo has derrotado, Señor. El diablo no tiene lugar en la vida de los cristianos y de las personas, Señor. Sí, Señor. Dios bendito, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor, bendice a mis hermanos que están en sintonía viendo este video. Gracias, Padre, por los méritos de Cristo Jesús nuestro Dios. Amén y amén. Amén, hermanos. Dios los bendiga grandemente.